supongo que, Alfredo, que los medios masivos y sobre todo estas personas que tienen estos apellidos están encargándose de alguna u otra manera de la denuncia que la DAIA y la FACA hicieron contra ti en No, el no, Consejo de la Magistratura, ¿no? sí, mira, respecto de esta cuestión, todos estos periodistas que se mencionaban y otros mantenían una postura unánime a favor de Israel. Con los hechos que sobrevinieron, como no se podía sostener, han hecho silencio. Y hoy han empezado algunos, por ejemplo, Tenenbaum ha hablado del genocidio en Israel, y progresivamente están variando esta postura de silencio. En mi caso, creo que el silencio que hay en los medios respecto de la denuncia contra mí está vinculada a esta situación, es decir, a no poner en evidencia algo que hoy es manifiesto, ¿no es cierto? Que es el Sí. genocidio de Israel en la Franja de Gaza. Digámoslo con precisión. ¿Quién te denunció? ¿De qué manera? ¿En qué? Porque yo digo, bueno, el pedido de juicio político no es pedido de jury, ¿no es? ¿O sí es pedido de jury? Sí, sí, es un pedido de destitución, o sea, Pedido de es un destitución. pedido efectivo de destitución de mi cargo de juez federal por parte de dos organizaciones. Luego, estas dos denuncias, el Consejo las unificó y me dio traslado de las dos simultáneamente. Una es de la DAIA, que es la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. Fíjense que dice israelitas, no judías. Pareciera que la DAIA representa al Estado de Israel y no a los judíos en general. Y después este foro que lo preside Sabrina Ahmeyet, que aparentemente por todas sus intervenciones, tanto en el Parlamento, en las redes sociales, etcétera, pareciera más diputada del Estado de Israel que de la República Argentina, porque solo se ocupa de este tema, y Y de perseguir preside, a... perdón, preside la Federación Argentina contra el Antisemitismo, FACA. Exactamente, lo preside ella y lo integran distintas personas, muchas de ellas conocidas de ese origen. Ahora, perdón, ¿la destitución quién la decidiría? ¿El Consejo de la Magistratura o el Congreso? No, el Consejo de la Magistratura, porque el juicio político quedó reservado exclusivamente para los miembros de la Corte. Bueno, me parece que Luis Juez, que es el que preside la, creo que la comisión de acusación del Consejo de Magistratura, no tiene ni idea, porque en un off the record me dijo que la destitución de un juez la decide el Congreso, no el Consejo de la Magistratura. Se ve que está solo en la parte de acusación y no en lo que deciden o no la destitución de un juez, y no se enteró qué pasa en las otras comisiones. Sí, pareciera que sí, es un desconocimiento inaceptable, pero bueno. Bien, bueno, entonces, te fuiste finalmente notificado, porque vos te enteraste por las redes, lo que sea, que te habían denunciado, ¿verdad? Ahora fuiste, básicamente, ¿qué destacarías de la notificación que recibiste del Consejo de la Magistratura? Bueno, la notificación formalmente ya fue realizada. En virtud de ella, yo procedí a recusar, que tengo la facultad de hacerlo, dentro de los primeros 5 días, alguno de los miembros. He recusado al diputado kirchnerista Tailade, quien oportunamente me denunciara por enemistad manifiesta que se hizo pública en su momento. Por supuesto que esa denuncia de él fue finalmente desestimada por el Consejo por manifiestamente improcedente, pero bueno, ahora ¿De tienen qué que te resolver. acusaba, perdón, de qué te acusaba Tailade? Mira, tendría que pensarlo, porque he tenido Bueno, tantas pero ¿cuál denuncias era el que... tema? Pero Y ¿cuál era yo, el y tema yo con él? ¿Cuál era la quiero, controversia con este hombre? quiero ser preciso. El tema, aunque sea, el tema. Sí, yo creo que era vinculado a un cuestionamiento, una decisión mía que afectaba al kirchnerismo, una Ah, cuestión bien, así. bien. Pero bueno, ahora volviendo al tema, tiene que resolver esta comisión respecto de esta recusación y ver si me hace lugar o no a esa
a ese requerimiento y posteriormente ver si el Consejo queda integrado con alguien que sustituya a este diputado, pero mientras tanto me va corriendo el plazo para ejercer mi derecho de defensa, que es de 20 días, de manera tal de que si no resolvieran este tema con carácter previo, porque yo pedí que se suspendan los plazos hasta tanto se integre correctamente esta comisión, bueno, tendré que contestar y ejercer mi derecho de defensa, ¿no es cierto? ¿Vos sos tu propio defensor o podrías tener un abogado? No, se puede tener un abogado, pero he decidido defenderme solo, porque creo que la acusación es totalmente política, sin ningún fundamento jurídico. Principalmente, ¿en qué consiste la acusación? Bueno, precisamente en una acusación genérica de antisemitismo, pero por supuesto eludiendo el tema fundamental, que fue lo que motivó las denuncias, que es cuando hice público algo que ya, digamos, había ocurrido, que era la decisión de la Corte Penal Internacional de la orden de captura, tanto de Netanyahu como primer ministro del Estado de Israel y su ministro de Defensa por presuntas violaciones a los derechos humanos. A partir de ahí vino una ofensiva, las redes sociales y finalmente estas denuncias. Ujú. Ahora, entonces la cuestión es qué es tener una conducta de antisemitismo, ¿no? Y tal, creo que es el punto clave. Claro, bueno, ahí hay un problema porque ellos han adoptado. Cuando me refiero a ellos, me refiero a tanto a la FACA como a la DAIA, han promovido convenios con el Poder Judicial, con el Consejo de la Magistratura, con el Ministerio Público, etcétera, que la definición de antisemitismo es abarcativa de cualquier crítica al Estado de Israel, a los funcionarios del Estado de Israel o a las acciones del Estado de Israel, con lo cual tendrían un bill de indemnidad absoluto que no tiene ninguna nación ni funcionario en el mundo. Mm. Ahora, pero si, Alfredo, si llegasen a aplicar esta definición, vos habrías, entre comillas, cometido una actitud de antisemitismo. Ahora, cuento que, antes que respondas, jugando entre comillas, le pregunté a Google, que ahora sale el- ¿cómo se llama? Gemini, ¿cómo se llama? Bueno, que sale una vocecita diciendo y me contestó, yo le pregunté, ¿cuál es el concepto de antisemitismo? Me contestó un montón de cosas, pero al final aclara que no incluye una crítica a un funcionario del gobierno de Israel, ¿no? O sea que hasta lo mismo que manejan ellos, reconocen que se puede criticar y que eso no es ser antisemita, ¿no? Claro, bueno, se ve que no está actualizado. Bien. Bueno, ¿querés agregar algo más respecto a tu situación? Que ya has pasado por varias, ¿no? Parecidas. ¿Qué tiene de diferente esta con las demás? ¿Mejor, peor? No, yo creo que la realidad se va imponiendo. Los hechos sobrevinientes son evidentes. Netanyahu ya ha reconocido personalmente, ya lo había ocurrido antes a través de medios israelíes, de que la situación en Gaza era tremenda, los crímenes atroces, pero también trascendió que tuvo no uno, dos ni tres, sino cinco alertas del Mossad previos al ataque del 7 de octubre por parte del terrorismo islámico, y que financió a Hamas a través de Qatar con 30 millones de dólares mensuales. Esto lo ha reconocido ya Netanyahu y recientemente, ayer creo, ya también ha reconocido que han financiado al ISIS ahora contra Hamas. O sea, financiaron a Hamas contra la OLP y ahora están financiando al ISIS contra Hamas. Dicho sea de paso, sabemos que también lo que está ocurriendo en Siria
tiene una vinculación porque el ISIS también, el actual presidente, fue un terrorista, el actual presidente de Siria, impulsado por o financiado también por Israel. Y sabemos los crímenes y las masacres que se están cometiendo hoy contra cristianos en Siria, que estaban protegidos por el régimen anterior. De manera tal de que lo que sí resulta notorio es la posición de Estados Unidos, que a diferencia de lo que resolvió la Corte Penal Internacional, y a diferencia de lo que están resolviendo distintos países, como Italia, que ya Meloni ratificó que si pisa suelo italiano va a ser detenido, o Inglaterra, que rompió relaciones comerciales con Israel con motivo de este genocidio. Sin embargo, Estados Unidos ha quedado solo como prácticamente una colonia de Israel porque ha resuelto sancionar, entre comillas, a los jueces de la Corte Penal Internacional, a 4 jueces, cuando Estados Unidos no suscribió, igual que Israel, el tratado que los vincule a la Corte Penal Internacional, o sea que es algo ridículo. Y por otra parte, también ha ocurrido que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos ha sido el único país que ha vetado la posibilidad de un alto al fuego, de una tregua en la zona de guerra para lograr la asistencia humanitaria y la liberación de los rehenes. Mm, bien. Ahora digo, con respecto a tu situación, has tenido varios pedidos de institución, hasta ahora no ha ocurrido. El poder que hay detrás de esta última denuncia quizás es más fuerte que los anteriores, pero por otro lado, en los últimos días, como vos decís, se calmó un poquito la cuestión porque es más evidente que lo que está ocurriendo allí entre Israel y Palestina. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te encontrás vos en esta situación de pedido de institución a días de tener que defenderte y que se resuelva prontamente, ¿no? Sí, espiritualmente estoy tranquilo porque, como dijo mi colega también en su resolución, uno tiene la conciencia tranquila de haber actuado como corresponde y no haber hecho más que publicar un fallo judicial, o sea, un juez federal de Argentina que pone en conocimiento público lo que resuelve la Corte Penal Internacional, que dicho sea de paso, Argentina ha adherido a este tratado. Por lo Mm, tanto, si Netanyahu viniera a Argentina, el gobierno argentino, por imperio de la ley, debiera ordenar la inmediata detención, porque mm, así está dispuesto como medida cautelar previa a la sentencia definitiva por la Corte Penal Internacional. mm. Bien, sabemos que el presidente actual tiene una sintonía demasiado potente con el gobierno del Estado de Israel, ¿no? Así que Sí, muy, yo creo que ha quedado solo en esta posición, ya se ha expresado, porque esto no es una cuestión de izquierda o derecha, porque se ha expresado Lula, se ha expresado el presidente actual de Uruguay en contra de este genocidio. mm, Y otros gobiernos de otras posiciones políticas también lo han hecho, de manera tal de que la evidencia es tan manifiesta que ya no se puede ocultar el sol con el dedo. bien. No, no, solo me preguntaba en el caso hipotético que llegara el primer ministro israelí a la Argentina, si el gobierno argentino cumpliría lo que vos decís que debería hacer, ¿no? Que es detenerlo. En fin. Yo creo que no, Eh, creo que no cumpliría porque el compromiso con Milei, creo que si no es hoy, mañana va a estar en Israel. ah, Fíjense que ni siquiera Trump, con todo lo que acabamos de señalar, cuando estuvo ahora en Medio Oriente, fue a visitar a Netanyahu. O sea, se están despegando todos los que lo apoyaron en su momento a Netanyahu y a esta matanza, esta limpieza étnica. Es como se más, el suele propio decir, le Macron, están soltando la el mano, propio, ¿cómo? le están soltando la mano.
Sí, porque ya no se puede ser cómplice de este genocidio. Es decir, Bien, los medios ya están mostrando las barbaridades, la hambruna, los atentados contra la ayuda humanitaria, etcétera, y basta ver los videos o las fotografías que están publicadas en las redes sociales, ¿no es cierto? bien. Bueno, Alejandro, la excusa, pero hemos charlado de cosas interesantes, de convocarte era que, bueno, sabemos que los planes globalistas es reducir la población para la cual tienen que morir cada vez más y nacer cada vez menos, y la otra parte es ir llevándonos hacia un modelo de sociedades cada vez más controladas y con menos libertades, como sería el de China. Y para ello, bueno, la eutanasia parece ser que es una de las maneras que mueran cada vez más personas y creo que acá también andan proyectos de ley dando vuelta, pero no sé en qué están, pero en Uruguay parece ser que está ahí un proyecto de ley y que vos has decidido, cosa que no solés hacer demasiado frecuentemente, escribir una nota planteando tu posición, ¿verdad? Contanos básicamente eh, en qué se basa. No, este proyecto que está actualmente en análisis tiene ya 2 años de presentado. Ha habido allí una especie de irregularidad en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Uruguay porque en realidad hay dos proyectos, uno presentado en esta legislatura, este año, y otro antiguo. Se comenzó el estudio del segundo, del segundo en el tiempo, del que se presentó en esta legislatura, y ahora se retrotrajo la discusión al primero, es decir, han puesto otra vez sobre el tapete primero y bueno, yo no es la primera vez que escribo algo en contra de la eutanasia. He hecho algunas intervenciones. Lo que esta intervención ha tenido algún eco es porque nosotros tenemos una cultura forense muy pacata, para decirlo de alguna manera. Los jueces tenemos en Uruguay una especie de autocensura muy grande para, en orden a salir a defender nuestras posiciones, nuestros criterios en público y no solemos recurrir a vías, a redes sociales, a otro tipo de publicaciones, salvo las publicaciones técnicas. Y bueno, yo esta nota la había mandado, una nota que escribí, apreciando una nota muy breve en realidad, apreciando algunas cuestiones del proyecto, la mandé a una revista de carácter técnico de la Asociación de Magistrados de Uruguay, que es la agremiación de los jueces uruguayos, que es una publicación que si bien, como toda publicación privada, tiene sus criterios editoriales y puede censurar si quiere, eh, supongamos si el artículo tuviera poca calidad o estuviera mal escrito, pero que en definitiva tiene que ostentar una política de apertura porque es el canal de libre expresión de los asociados al gremio. Bueno, Bueno, no te la quisieron publicar. no. Sustancialmente lo que se dijo es que, como yo hice algunas referencias a la eugenesia y a las legislaciones de la Alemania nazi, unas referencias muy elípticas, ¿no? Podía herir la sensibilidad de los promotores del proyecto. Y que en ese orden Ajá. de cosas la asociación no quería publicarlo. Bueno, después fue publicada en España y ahora en la revista uruguaya Extramuros, ¿verdad? Sí, así Bien. es. Ahora, más allá de la característica del proyecto, la primera pregunta es, eh, incluso si alguien no estuviera enfermo, si yo tengo, si alguien, no yo, si alguien dice, no, yo no quiero vivir más, pum, quiero matarme, o sería suicidarse, o que alguien me ayude a terminar con mi vida. Eso, desde el punto de vista legal, ¿por qué No, no ha lugar? no, la asistencia al suicidio en Uruguay está penada. Que eso es una cosa, la eutanasia es diferente, ¿no? La eutanasia Mm, es un homicidio, no es ayudar a suicidarse, es matar. Hay una diferencia mm, con eso, ¿no? Muy clara, que es una diferencia que tiene connotaciones de tipo jurídico y filosóficas mucho más profundas, ¿no? mm, bien. Bueno, para decir, el artículo completo lo van a poder encontrar en Extramuros, ¿no? Creo que es así, se llama la revista, no sé si exactamente cómo es el sitio, será Esa es extramuros.com.
Ese es el nombre, sí. Bien. ¿Y en España, en qué, Lo colocó un uruguayo, Daniel Iglesias, en un blog que sale en la página Infocatólica. Bien, buenísimo. Decinos, si te parece, qué es lo más sustancioso de tu artículo. No, yo lo que estoy relevando son tres elementos básicos negativos que tiene el proyecto de ley y trato de alguna manera muy, pero muy sumaria de colocar esta temática en la debida perspectiva. En cuanto a los elementos negativos de la ley, bueno, es muy claro que se consagra la eutanasia como un derecho cuando no lo es, porque yo entiendo que ontológicamente no puede existir el derecho a reclamar ser asesinado, porque justamente los derechos se derivan del derecho esencial de la vida. Y además, Perdón, un paréntesis, ¿qué sería la eutanasia? Perdón que me viene, ¿la palabra tiene claro la el eutanasia, concepto? sí, ¿El perdón, concepto cuál sería? la eutanasia simplemente es matar a una persona a su requerimiento cuando se dan determinadas circunstancias y tras haber transitado un procedimiento, un determinado procedimiento de corte, en este caso de corte administrativo. Es matar, no es ayudar a suicidar, es provocar la muerte de manera directa, que un tercero provoque la muerte del enfermo. Ahora, antes que continúes, Alejandro, lo que sí uno puede negarse es a ciertos tratamientos que podrían supuestamente alargar la vida, como un respirador, Desde luego. o por Pero decir eso, algo, ¿no? claro, No es lo mismo. ese es otro concepto. Eso es la distanasia, es decir, el ensañamiento terapéutico. Evidentemente, uno no apoya el ensañamiento terapéutico, pero eso no tiene nada que ver con la eutanasia, que es, vuelvo a repetir, Pero por eso, para aclararlo, por lo menos por mi parte, que un paciente o sus familiares se nieguen a ciertos tratamientos, eso que no es para eutanasia. la medicina está perfecto, para No que es la medicina eutanasia. sería alargarle la vida y por lo tanto rechazarlo sería una especie de matarlo, entre muchas Es comillas, decir, ¿no? Pero bien, para decirlo de está la alguna diferencia manera, clara. el abanico de posibilidades va desde el ensañamiento terapéutico, que sería prolongar la vida de manera innecesaria, que es la distanasia, que eso es rechazable, digamos. Después está lo que se denomina la ortotanasia, que es la sedación, el lograr, digamos, el cuidado paliativo del enfermo, aun cuando en ese proceso pueda sobrevenir la muerte, cuando se sepa que se está colocando al paciente en riesgo de morir, pero no se lo quiere matar. Se puede acelerar el proceso de desencarnar, por decirlo de alguna No, manera, cuando se le no pone... sería una aceleración, digamos, no sería la intencionalidad básica acelerar el proceso, sino Claro, no, cuidar, claro. aunque a riesgo de que esto ocurra. Eso es la ortotanasia que no tiene nada que ver con la eutanasia. Vuelvo a insistir, la eutanasia está en el otro extremo del panorama, que es matar, lícitamente ¿Y matar. cómo sería? En qué tipo de situaciones? Esto está previsto para situaciones que provoquen un dolor insoportable, enfermedades crónicas que provoquen un dolor insoportable al paciente. Lo cual está colocando a la subjetividad de la persona, en definitiva, por encima del derecho, porque basta con que la persona considere que está sufriendo un dolor insoportable para, y esto es un punto muy interesante que yo quiero resaltar, para obligar a otro a que lo mate. Porque en realidad yo sostengo, no solo sostengo que esto no es un derecho porque no puede existir un derecho a provocar el exterminio de la persona que se debería de beneficiar del derecho, si su propia muerte, sino que además, como todo derecho, tendría que tener el reverso de la obligación correlativa. Entonces, si yo tengo derecho a que me maten, se sigue de eso que hay una obligación de determinar a otro a matarme, que en este proyecto está expresamente establecida. Porque si Ahora, bien... Alejandro, perdón, si en definitiva creo, a ver si entiendo bien, más allá que haya uno o dos proyectos y uno tercero que mezcló los dos, vos no avalás ningún tipo de proyecto que No, yo vaya no. hacia la eutanasia. Y Bien, no, desde luego que perfecto. no. Eutanasia nada, ni de ninguna manera. Yo personalmente Bien, no. No. bien, Y perfecto. bueno, como yo le decía, este proyecto está, digamos, provoca la obligación, es decir, prevé
o mandata, mejor dicho, la obligación de matar. Obligación personal e institucional. Porque fíjese usted que este proyecto le obliga a las instituciones médicas a prestar lo que ellos denominan el servicio de eutanasia, y que si la institución tiene una objeción de carácter filosófico por sus estatutos o por su formación, tiene que tercerizar la eutanasia y pagar para que un tercero la haga. Lo cual es una forma de obligarlos también, ¿verdad? Y a su vez los médicos, si bien pueden plantear una objeción de conciencia, se pueden ver en una situación de presión muy clara por parte de quienes son sus empleadores. Pero además, cuando un médico X, que se supone que es el médico tratante, a ese médico se le solicita la eutanasia por parte del paciente y el médico se opone, la institución designa a quien va a provocar la muerte en su lugar. Por eso yo digo que se está instaurando lisa y llanamente, aunque suene muy duro, pero es la realidad, la obligación de matar. Y además otro elemento... Sí, perdón. Permiso, una pregunta. Yo en mi propia experiencia, ¿no?, he advertido que hay un uso desmedido de las instituciones médicas de este ensañamiento terapéutico, de mucha gente que permanece con vida, no porque así sea el destino o lo quiera Dios, póngale, sino porque es un gran negocio también someter a la gente a múltiples prácticas, ¿no?, médicas de tortura, lisa y llanamente. En muchos casos hay gente que frente a esa situación, porque cuando uno entra a una clínica, a un hospital, firma, ¿no?, que en ese momento le entrega su cuerpo a la institución que va a hacer todo lo posible por curarlo. Pero si salen las cosas mal, es responsabilidad de quien se prestó a la práctica. Digo, ¿no considera usted que ese ensañamiento terapéutico puede llevar a que el paciente o la víctima de esa práctica decida por propia voluntad dejar de vivir? Quizás sí. Sí, quizás sí, pero ya le vuelvo a repetir, el ensañamiento terapéutico es algo que yo personalmente rechazo y no tiene nada que ver con este proyecto legal, ¿verdad? Y lo que pasa es que el ensañamiento se hace una práctica de la que poco se reflexiona, ¿no? Porque es un poco esta cuestión de entregar el consentimiento al médico, que casi se pone como un dios en la vida de la persona y le hace cualquier cosa. Muchas veces, incluso uno lo ve en los geriátricos, ¿no? De ancianitos que tal vez, si no fuera por la farmacología, ya estarían muertos. No, pero por eso creo que yo entiendo que aclaró la diferencia entre justamente negarse a todos esos tratamientos que son ya de más a pedir que lo maten, ¿no? Pero en Uruguay el ensañamiento terapéutico no es compulsivo. Un paciente puede rechazar ser tratado, ¿cómo no? Claro. Perfectamente. Esto es diferente. Y en cuanto al tema económico, en realidad es un punto vidrioso, porque las instituciones médicas, en realidad, con este proyecto de eutanasia, van a tener ahorro, porque aquí existe una ley de cuidados paliativos, pero el sistema no está desarrollado como para ofrecer de forma eficaz cuidados paliativos eficientes, para la redundancia. Entonces, se va a generalizar la opción de matar al paciente en lugar de tratar de cuidarlo hasta que naturalmente fallezca, que es más caro, ¿verdad? Y eso va a generar también una diferencia social, porque el individuo que pueda pagar o cuya familia pueda pagar un cuidado paliativo va a tener un proceso de muerte cuidado y digamos, acompañado, y el otro, el que no pueda pagar eso, se va a ver sometido a la inducción a la muerte. Si se le va... Bien. Muy claro, ¿no? Bien. Bueno, para ir terminando, Alfredo, vos un comentario sobre tu postura porque creo que en la Argentina también, no sé si en qué parte de la fila está en los proyectos de ley, pero también andan por ahí con el tema de la eutanasia, ¿no? En el Congreso. Sí, tal cual. En la Argentina hay presentados varios proyectos, creo que ya 3, por todo el arco político, la derecha, la izquierda,
Es más, el que presentó Cornejo, el ex gobernador de la provincia de Mendoza por el PRO, es un ex radical. Bueno, ahora en la Argentina todo está confundido, ¿no? Pero para Ah, ubicarnos, es el más extremista. Yo lo que quiero felicitarlo al colega porque el doctor Recarey ha hecho una nota muy clara. Yo la he subido a las redes sociales, la que publicó la plataforma Infocatólica, y creo que estoy por supuesto totalmente de acuerdo con su posición, que no es más que el reflejo de una posición filosófica y un naturalista y no positivista. Es decir, la vida nos fue dada, no la compramos en un supermercado. Es decir, no somos dueños de nuestra vida porque no la compramos, en primer lugar. Y en segundo lugar, están claros los conceptos de ensañamiento terapéutico, que eso la Iglesia Católica incluso lo ha rechazado, que es aplicar prácticas médicas que prolonguen innecesariamente la vida. Pero es muy diferente a la eutanasia, que es provocar la muerte de manera activa. Evidentemente, el que se quiere quitar la vida no tiene el derecho para hacerlo, pero puede hacerlo porque se tira debajo de un tren y se terminó la historia. Pero que se pretenda que el Estado avale legalmente que se provoque la muerte de una persona, nos lleva a situaciones como las que han ocurrido, por ejemplo, en Canadá, donde se ha admitido la muerte por pobreza. Es decir, una persona dice, me quiero matar porque soy pobre, y se lo ha permitido, o a una niña de 16 años en Holanda, donde alegó que tenía depresión y por eso se quería morir. Y la justicia lo avaló. Es decir, acá hay una cosmovisión totalmente materialista, donde no se considera al hombre en su realidad ontológica, espiritual, material, etcétera, y hay una interpretación positivista de un derecho absoluto sobre el propio cuerpo, de manera tal como ha ocurrido falazmente con el tema del aborto también, donde se dispone la muerte de una criatura por nacer por decisión de un tercero, sin ningún derecho de defensa. Es decir, esto forma parte, como dijiste vos, Pedro, del plan de despoblamiento y de la cultura de la muerte que se está difundiendo en todo el mundo. que las agendas globalistas se imponen y los legisladores y los gobernantes y los jueces tienen que hacer malabares para tomar resoluciones obedeciendo, pero bueno, con cosas que son cada vez más estrambóticas, ¿no? Bueno, para terminar, mientras voy recibiendo a los otros invitados, les pregunto, en algunos países, corríjanme o amplíenme, como Estados Unidos, se eligen, como se eligen a los diputados y senadores, como al presidente y vicepresidente, se eligen a los jueces. ¿Qué opinas vos, Alejandro, de eso, de que se elijan? Bueno, yo en principio estoy en desacuerdo porque primero que hay que ver cómo se podría instrumentar el tema de la elección de los jueces, a qué niveles se lo hace, si se lo hace a niveles digamos, de cargos eh, jerárquicamente bajos o más elevados, pero evidentemente si se va a un sistema de elecciones, las elecciones se financian y eso para mí puede estar abriendo otro flanco a la corrupción de los poderes judiciales. Es mi opinión. Bien, perfecto. Alfredo. Bueno, a mí justamente me ha tocado fallar en el caso de la denominada democratización, entre comillas, de la justicia en la Argentina, en la época de Cristina Kirchner, y yo he fallado por la inconstitucionalidad, que finalmente también lo hizo la Corte. Porque evidentemente lo que se quiere hacer con este sistema de elección es vincular a la justicia el destino de los partidos políticos. Esto ha ocurrido ahora en México con la actual presidente, que ha promovido una reforma que se ejecutó judicial,
donde los jueces van a elecciones en las boletas de los partidos políticos como un, digamos, elemento más del sistema. Evidentemente es un error, mejor dicho, no es un error porque está hecho con toda la intención de vincular al Poder Judicial, al Poder Político y quedar ya no solamente sometido, sino ser parte del régimen.